es mi primer capítulo y el día de hoy estamos con mi invitada José, que es mi profe de la Universidad de Culturas. ¿Se puede presentar? Claro que sí. Mi nombre es Guillermo Torres Linares. Estoy impartiendo en el grupo de Valeria, materia de antropología filosófica. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un concepto que es como muy clásico, muy general, y vamos a hablar sobre la cuestión de la orientación educativa. Para comenzar, en un término general, ¿qué es la educación educativa? La orientación educativa. La orientación educativa. En general, así como un concepto muy amplio, podríamos decir que la orientación es el ejercicio de guiar. Entonces, la orientación hacia lo educativo, podríamos decir que es, armando este concepto general, es la guía dentro de los diferentes enfoques que puede conllevar la educación. Ok. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué es la orientación educativa para usted? Para mí la orientación educativa es un suplemento. ¿Por qué? Porque la orientación educativa nace con una ideología y nace justamente para poder guiar lo que ocurrió en algún momento que salió mal con alguna perspectiva, con algún caso, con alguna decisión que se tomó. Entonces, la orientación educativa tiene el enfoque de reencaminar, acompañar, redirigir, suplementar. Va a entenderse como la que interviene dentro de algo que ya estuvo, que algo pasó. ¿Usted cree que está muy necesaria la orientación educativa en diferentes niveles académicos? Sí, la orientación educativa es el acompañamiento de todo el proceso. Si estamos hablando de la educación, hablamos de que a nivel básico necesitamos el acompañamiento a lo mejor para los padres, porque apenas están aprendiendo. Si hablamos del nivel superior, estamos hablando de que a lo mejor la línea de lo profesional, las habilidades que necesitan. Cada uno de los enfoques tiene como diferentes formas de este problema. Ok, entonces usted diría que la orientación educativa es tanto como para los alumnos, tanto como para los padres. Sí, por supuesto. La orientación educativa, el ejercicio principal de la educación cuando estamos a nivel básico es que tengamos el enfoque cultural. Es tener esta parte de refuerzo con papás, atención de papás, encontrarlos dentro del proceso de crear con los hijos. Entonces, el encaminar a través de la orientación educativa también va dirigido a los padres. De ahí nació, por ejemplo, la identificación de la escuela para padres. Ok, entonces, ¿usted cuál diría que es la función principal de la orientación educativa? ¿Como en términos más generales? En términos todavía generales, la función principal de la orientación educativa es acompañar, intervenir y atender o inclusive informar de todos aquellos procesos que intervengan dentro del proceso educativo, siempre y cuando exista la necesidad de atenderlos. Okay. Bueno, para ponernos un poquito en contexto, ¿nos podría decir, por favor, cuál es su vocación? ¿Qué es lo que estudió y algo que es Mi desarrollo profesional, yo estudié la licenciatura en pedagogía. De ahí, pues, mi enfoque principal ha sido la orientación educativa. El camino que he llegado a tomar, primero inició siendo orientador educativo en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente llegué aquí a la docencia a nivel superior en la Universidad de Culturas. Ok, bueno, en base a esto, a lo que usted se dedica, ¿cuál es el principal obstáculo con el que usted se ha, pues no atorado, sino cuál es el que se le ha atravesado como en este ámbito laboral? Guiando nomás hacia la parte de la rama de la orientación, como le estamos mencionando, el obstáculo más grande que tuve en algún momento de la orientación educativa es la limitante en los aspectos que tienen que ver con el índole de la salud. Okay. Contando el caso así como muy a grandes rasgos, la limitante dentro del proceso de orientación muchas veces va a hacer que haya una afectación que no sea meramente educativa, que haya una alteración, un trastorno, una enfermedad, algo
que esté afuera de las condiciones de la persona, pero que afecte directamente a ella. ¿Usted diría que la pandemia fue como un gran obstáculo para, o sea, en general para todos? Hablando académicamente, no tanto en orientación educativa. Ok. En términos generales, la pandemia llegó a desfasar la realidad. La entendíamos como una cosa y pasó a ser una cosa completamente diferente. La mayor parte del ejercicio de la pandemia, cuando estuvimos en los primeros meses, fue un no salgas. Entonces era una decisión. En principio era una decisión porque todavía no estaba la regulación legal ni tampoco de los trabajos. Era, si tú quieres venir, corres el riesgo. Si tú no quieres venir, pues también corres riesgo, claro que sí. Entonces, cuando ya se regula el proceso, cuando todavía salvan muchas personas trabajos, salvan muchas personas proyectos, el mayor obstáculo que ocurrió en pandemia fue cómo ir atendiendo estos procesos sin caer en el ejercicio de pues, salir a la calle o atender a situaciones donde tu familiar estaba enfermo de esta situación. Entonces, sí afectó a todos. A la mayoría tienen una huella de que perdieron a alguien, perdieron algo. Estamos hablando de no solamente objetos, estamos hablando de personas que perdieron oportunidades de matrimonio, personas que perdieron trabajos, personas que perdieron familiares, personas que perdieron mascotas, personas que perdieron vivienda, personas aunado a un desarrollo que tenían a lo mejor del día a día. ¿Y usted cuál es la consecuencia que usted vio reflejada más grande a raíz de la pandemia en la educación? En la educación. El rezago educativo. Lo que ocurrió en la pandemia es que nadie, o bueno, la mayoría, no estaban acostumbrados a un ambiente en línea, a un ambiente autónomo. Entonces, al tener esta ejecución generalizada de que todos teníamos que irnos a enfoque en línea o enfoque de televisión, lo que ocurrió es que muchas personas que necesitan este jalón de la disciplina, este jalón de padres, este jalón de las personas que están alrededor de ellos, causaron estragos de transformación. Tenemos niños que están accediendo a niveles educativos superiores, vamos a hablar de primaria a nivel quinto y sexto, sin saber leer. Sí, claro. Bueno, a lo personal a mí como la primera etapa de la pandemia, justo cuando yo estaba terminando el bachillerato. Les platico brevemente, yo el bachillerato lo cursé con una modalidad de carrera técnica, la cual fue de laboratorio clínico. Y yo me encontraba en el sexto semestre aproximadamente cuando viene la pandemia y causa todos estos estragos en nosotros. Nosotros estábamos acostumbrados a recibir pues sí, diferentes técnicas, diferentes procesos de lo que implica todo el laboratorio clínico de manera presencial, y que la pandemia llegara, pues hizo como que un boom en todo, porque nos encontró, no sabíamos cómo llevar a cabo estos procesos que se nos habían venido enseñando desde el principio de la carrera. Entonces, bueno, hablando ya como en temas generales, actualmente existen algunas innovaciones después de la pandemia en el ámbito de la orientación educativa. Está curioso la pregunta porque la orientación educativa en México, por lo menos, ha sido un proceso conflictivo. Ha sido un proceso conflictivo porque nace como una identificación para la inserción al trabajo o para tomar la decisión de una carrera. Fuera de ella, al orientador no se le dio el papel a lo mejor que realmente ameritaba. Entonces, dentro de la formación educativa, normalmente al orientador se le ve como el profesor de biología, el profesor de educación física, el profesor de matemáticas. No tiene la formación que atiende el proceso. Ahora, llega pandemia, llegan estos desfases
vamos a saltarnos el proceso de pandemia y vamos a regresar a la educación presencial. Regresamos al presencial y traemos, aparte del rezago educativo, tenemos a personas que perdieron familiares, tenemos a personas que están en situación de crisis, que tienen miedo de poder enfermarse y también tienen miedo de poder contagiar a sus hijos. Entonces, regresar a la escuela fue un boom para esta ideología de cómo podemos atender las cosas desde la orientación. Porque hay que suplementar clases, hay que suplementar habilidades, hay que entender el desarrollo de las personas, hay que ver si tienen situaciones conflictivas, a lo mejor con su desarrollo psicosexual, psicoemocional, muchas cosas que están alrededor de la persona. Inclusive irse a pandemia para muchos fue, ay qué padre, voy a ir a la escuela, voy a tomar desde mi casa. Regresamos de pandemia y es como, ya no quiero ir a la escuela, quiero acostarme en mi cama. Es un proceso conflictivo, pero en la actualidad, por lo menos en el área vocacional, se atendió al desarrollo de nuevos enfoques para poder atender la educación y la orientación en línea. Esa podría ser una de las líneas. Otra es que orientación educativa se está empezando a vincular con la parte de diversidad, con la parte de inclusión, y esto está padre porque empieza a tener un mayor auge. Lo que es, por ejemplo, DEI empieza a desarrollar cosas en educación pública que es justamente para la integración de estas necesidades. No meramente todo lo que tiene que ver con orientación educativa, pero que empieza a tener como ciertos rasgos que se pueden atender para poder entrar en esta parte de los orientadores. Ahora, se tienen que cambiar cosas. Se tiene que atender, por ejemplo, a que el perfil profesional del orientador tiene que ser sí o sí con las características necesarias para poder atender esa necesidad. No podemos meter al profesor de biología no porque no tenga la formación, sino porque no tiene esas habilidades y este bagaje teórico que realmente se necesita para poder atender este tipo de necesidades. Entonces, sí hay unos enfoques que se renovan, hay otros que no, hay otros que falta trabajarlos, pero pues es un ejercicio de construcción de la realidad. Ok, bueno, antes de este como problema mundial que afectó, pues sí, general a todo el mundo, la orientación educativa iba destinada a una población en específico. Sí, más o menos. La orientación educativa está enfocada según el nivel educativo. Si nosotros volvemos a lo mismo, si vamos a nivel de primera infancia, va dirigida para padres principalmente, no es tanto para las necesidades del alumno. A lo mejor si tenemos alguna situación donde tengamos que hacer una renovación, un diseño, para diseñar el currículum para poder adaptarlo, una adaptación curricular, a lo mejor ahí sí podríamos entrar en esa parte. Pero si hablamos de nivel secundaria, de nivel preparatoria, estamos hablando de que la orientación ya empieza a estar dirigida hacia el alumno, ya es a la persona. ¿Por qué? Porque ya tiene diferentes disposiciones en las cuales ya se tiene que atender una necesidad. ¿Qué necesidad puede ser? Comprender a lo mejor cómo se está desarrollando mi cuerpo, cuál es mi identidad sexual, qué tipo de características están interviniendo dentro de mi desarrollo dentro de la escuela. ¿Por qué? No entiendo mi identificación sexual, por lo tanto estoy enfocado en saber quién soy. ¿Y dónde queda la clase? Entonces, este tipo de desarrollo se atiende siempre y cuando el orientador empiece a tener estas herramientas. Si estamos hablando de la universidad, pues va a haber una mayor vinculación a qué es lo que yo quiero trabajar, porque realmente qué rama quiero desarrollar. Entonces, sí tiene una población dirigida, pero no podemos decir que sea una específica así como de los 0 a los 18. ¿No? Si es como de según el enfoque que le estemos dando, puede ser cualquier desde 0 hasta los 100 años, si nosotros tenemos un enfoque. Ok, bueno, esta es una pregunta más como dirigida hacia usted, hacia su persona. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo cree usted que la religión, la cultura o las diversas creencias que pues, podemos encontrar en todo nuestro entorno afecta o intervienen en la educación, bueno, en la orientación educativa? ¿Cuál usted cree que sea la principal entre esas tres? Que sea como la que más afecte, como la que más, pues y haga que nosotros no una limitante, vaya.
La cultura. La cultura engloba el sentido de las creencias, engloba el sentido de los comportamientos, la forma en la que nosotros nos llevamos, e inclusive incluye la parte de cómo nosotros vamos a entender creencias y religión, las dos cosas. Entonces, la cultura va a normar la forma en la que vemos las cosas. Entonces, si es una norma que nosotros veamos, por ejemplo, que la toma de decisiones tiene que hacerse con una moneda, lo que vamos a hacer es que todo el tiempo vamos a arrojar la moneda y tomar una decisión, y va a ser sí o no. Ahora, la orientación te muestra el camino de cómo podemos empezar a tomar una decisión consciente, por ejemplo, una de las grandes ramas de la toma de decisiones. Si nosotros por cultura tomamos decisiones al azar, cuando llegamos a orientación y nos dicen que no, que tenemos que considerar nuestros objetivos, tenemos que ver nuestras metas a futuro, tenemos que ver nuestros obstáculos, tenemos que ver las características que tenemos, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, todo lo que nos rodea. El azar termina en un segundo punto y la cultura termina estando desfasada. Ahora, el ejemplo de la moneda es como muy burdo, pero en un ejercicio de la realidad es, papá o mamá nos dice que hay una carrera a la cual nosotros podemos pertenecer o hay una forma de ser que tenemos que tener. Entonces, si nosotros tenemos que ser, papá o mamá quiere que seamos, quiere decir que entonces nuestra personalidad tiene que moldearse a la que papá o mamá quiere. Y nuestro tipo de pensar tiene que moldearse a la que papá o mamá quiere. Si lo vemos de esa manera, papá y mamá quieren que a lo mejor tengamos una mejor economía. Entonces, ¿qué es lo que quieren que nosotros estudiemos? A lo mejor lo que ellos creen que es el enfoque principal es que estudiemos la carrera de economía, la de administración o la de medicina, que son las que tienen el enfoque cultural de que son como las carreras que ganan más dinero. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos esta personalidad donde lo que nos gusta es el teatro? Que haber como un choque entre lo que te dicen que tú hagas y lo que tú quieres hacer. Entonces, la ruptura de los procesos es una situación que choca, que duele, que suena. Cuando nosotros estamos en el ejercicio de la orientación educativa, por ejemplo, a nivel personal, que una persona te diga, mi religión no me permite estudiar eso, es un, wow, espérate. ¿Cómo que tu religión no te permite hacer eso? Sí, porque no puedo ver personas desnudas. Así es sencillo. Entonces, la cultura permea toda esta ideología, afecta el desarrollo de la orientación educativa, por supuesto que sí, lo podemos ver, por ejemplo, en las escuelas de los estados de la República, que todavía no permite que en algunos estados se pueda regular educación sexual a nivel primaria y secundaria. Entonces, ¿por qué no? Porque el pensamiento cultural es que si tú les hablas de sexualidad, les vas a hablar de sexo, si tú les hablas de sexo, van a tener relaciones sexuales, y si van a tener relaciones sexuales, van a tener hijos, y van a estar chiquitos, y entonces no van a poder desarrollarse. Ese es el pensamiento cultural generalizado. Ese lo podemos ir a preguntar a los abuelitos en la calle, y nos lo van a decir que así es. ¿Por qué tenemos que enseñar educación sexual en la primaria? Tenemos que enseñarle a la persona a reconocer su cuerpo, a tener un cierto sistema de higiene, a poder entender que hay partes que no tiene que tocar a otra persona. No estamos enseñando el sexo, les estamos enseñando a reconocer su identidad. Estamos haciendo comprender la comprensión de su cuerpo, estamos atendiendo a la relación de lo que ellos tienen que hacer. La orientación educativa atiende los procesos de reconocimiento de las cosas que ya habíamos hablado, es el acompañamiento, es la guía de lo que en algún momento no se dijo, de lo que en algún momento nos ayudó a desencaminarnos y que ahora que nos estamos yendo de lado nos queremos interesar. Entonces, no quiere decir que vayamos en una línea recta, quiere decir que todas las curvas que vamos tomando en la vida lleguen a un punto donde a lo mejor ya no sabemos qué hacer. Y si tiene que ver con el enfoque educativo, para eso atiende el orientador, para poder suplementar, intervenir, informar, atender ese acompañamiento. Entonces, la religión, las creencias, la cultura, a veces pone el pie. Cuando cambia, por ejemplo, que ahora ya está la cultura del vamos a terapia, maravilloso. ¿Por qué? Porque ahora es vamos a terapia cuando nos sentimos que ya no podemos con algo.
perfecto. Adelante, te va a apoyar, te va a ayudar. Esa cultura me está apoyando. Pero la cultura de la ignorancia, la cultura de no veas eso porque te va a pasar algo, no veas eso porque te vas a tener hijos. Estamos jugando a cerrar los ojos con una problemática que existe. Es como les hablamos a los alumnos de drogas porque se van a drogar. Sales a la calle y están fumando. Es una incoherencia, pero no se entiende porque el aspecto cultural a veces se pone. Bueno, a lo largo de su trayectoria o bueno, de llevar a cabo su profesión, ¿se ha encontrado con esas limitantes? Como las creencias, la religión, Sí. la cultura. ¿Nos puede comentar alguna? Sí, a grandes rasgos algunos de los casos que llevé en orientación educativa tomaban decisiones por papá y mamá, tomaban decisiones también por la identidad religiosa. Unos decían, por ejemplo, que lo que querían lo hacían porque así Dios quería. Entonces, nos hemos encontrado con ese tipo de cosas, nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas en la orientación siempre. La situación es que yo me he encontrado, por ejemplo, uno de los casos más extraños que he tenido es la identificación de que papá ponga una etiqueta de un trastorno a una persona y que la persona lo crea, sea creyente fiel de que tiene ese trastorno y de que a través de ello lo demuestre buscando de qué trata ese trastorno para poder identificarse. Bueno, otra pregunta muy, ahora sí que dirigida hacia usted, es ¿cuál es el perfil que un orientador educativo tiene que cumplir como para no involucrarse con diferentes cuestiones que se atraviesen como a lo largo de la profesión, de ejercer la profesión? El perfil profesional del orientador educativo, para empezar, tiene que tener una base teórica sobre lo que es el proceso de educación. De ahí tiene que tener una base sólida para saber cómo poder hacer adaptaciones curriculares, para poder entender cómo se llevan a cabo las etapas del desarrollo, para poder entender cómo se realizan, por ejemplo, esta sistematización de los objetivos en la educación para poder alcanzar una meta. También tiene que tener características de la psicología para poder atender cierto tipo de necesidades que ya son más dentro de personales, como por ejemplo el desarrollo psicosexual, el desarrollo emocional, el desarrollo que tenga que ver con la socialización, la intervención a través de diferentes tipos de estrategias para poder atender a procesos internos, como por ejemplo, cómo poder generar una estrategia para poder sobrellevar la déficit de atención dentro de un salón, cómo poder llevar un trastorno dentro de un aula. Tiene que tener una identificación de este proceso, también tiene que entender el área social, tiene que entender cómo se desarrolla este sistema cultural de creencias y también cómo se desarrolla, por ejemplo, la población, entender el contexto, contextualizar cada una de las problemáticas que existen dentro de la orientación individual. Cuando entramos en orientación grupal o orientación masiva, entender que en el contexto donde se desarrolla hay una necesidad de poder atender ese tipo de cosas. ¿Por qué? Ese perfil tiene que encajar con la necesidad poblacional sí o sí. La necesidad de tener un profesional dentro de un aspecto tan delicado como la evaluación educativa es entender que esta persona tiene que tener también cierto tipo de valores. Tiene que saber empatizar, tiene que respetar, tiene que tolerar, tiene que acompañar. Es un proceso donde sabemos que también inclusive hay tonos de voz para hablar. Tener un cierto clima dentro de tu espacio para poder enfocarte a la confianza. Ahora, el desarrollo de estas habilidades a veces permea con otro tipo de espacios. ¿Por qué? Porque el orientador educativo también muchas veces es docente. Entonces, cuando tenemos esta dualidad, por ejemplo, el docente tiene que proyectar la voz para que se escuche atrás. Pero el orientador educativo, cuando estamos en una orientación individual, tiene que tener un tono de confianza, donde tú te dé estas ganas de poder hablarle a la persona que tienes una problemática que sabes que te va a poder encaminar. Entonces, no es ir a terapia. Tenemos que entender que no es un proceso terapéutico, es un proceso de acompañamiento para poder reencaminar y reajustar. Es una guía.
El orientador trabaja, por ejemplo, con el psicólogo. Si hay una necesidad psicológica, trabajamos de la mano para poder atender la parte educativa y el psicólogo la psicológica. Si hay un problema de tipo legal, necesitamos a alguien del Estado de Derecho para poder guiar la parte educativa y que ambos vayamos caminando en el mismo sentido. Es un ejercicio multidisciplinar, pero es un ejercicio que se tiene que llevar. Ok, entonces usted diría que la orientación educativa se va innovando con el pasar de los años, o ¿cómo le diría? ¿Cree que el enfoque siempre ha sido el mismo o ha ido cambiando constantemente? No, el enfoque sí ha cambiado. En México, si nosotros ubicamos la historia de la orientación educativa, tiene su antecedente entre la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional de México, con un enfoque meramente vocacional. Entonces, en un primer momento, la orientación educativa no se implementaba más que la toma de decisiones. Ahora, cuando avanza, va cambiando este enfoque e inclusive a nivel internacional se empiezan a tener nuevos enfoques de cómo se tiene que atender la orientación y empezamos a estructurarnos en parte de temáticas psicológicas, en parte de teorías de diseño curricular, en parte de desarrollos didácticos, en parte de otro tipo de temáticas. Entonces, cuando se va haciendo este compendio, se va actualizando la orientación, llegando al punto donde se generan nuevos espacios, que siguen siendo orientación, pero que ya no se les llama de esa manera, porque ahora le ponen el nombre de educación continua, por ejemplo, a la escuela para padres, pero la realidad es que no es educación continua porque no está desarrollando habilidades para poder generar atenciones hacia el aspecto profesional de los padres. Estamos entendiendo que son habilidades para poder atender al desarrollo de sus hijos, dentro de la educación de sus hijos. Entonces, estamos suplementando necesidades que tiene el alumno a través de la persona que lo va atendiendo. Termina siendo orientación, y es orientación grupal. El enfoque se va construyendo, que se vaya cambiando y que no le den el respeto adecuado a la orientación educativa, sí, porque en muchas escuelas no se les considera los orientadores educativos parte del equipo de trabajo. Es una realidad en México que la orientación educativa es, vamos a jalar al profesor de sociales, porque a lo mejor él entiende más, vamos a trabajar con el profesor de psicología, que llevó esa materia. Entonces, la verdad es que el perfil profesional del pedagogo atiende a las necesidades de orientación educativa simplemente por el hecho de trabajar no solamente una materia que se llama orientación educativa, sino porque tienen aristas que pueden suplementar ese desarrollo. Tenemos el estudio sociológico, tenemos el estudio sociológico, tenemos el estudio didáctico, tenemos el estudio de la psicopedagogía, tenemos el enfoque profesional de la legislación, tenemos enfoques variados y ese enfoque nos permite guiarnos a los Bueno, para finalizar, ¿cómo cree que usted que sea la orientación educativa a futuro? ¿Cree que haya diferentes implementaciones? ¿Cree que vaya enfocado a diferentes personas? ¿Cómo cree que sea? A futuro la orientación educativa, lo que yo esperaría de la orientación educativa es que tome el camino de, por lo menos, entender que tiene que respetar un perfil profesional. Con eso ya estamos del otro lado, porque vamos a poder apoyar de forma adecuada estas intervenciones, este acompañamiento. Si con eso cambia de aquí a 5 o 10 años, nos damos por bien servidos. Si se implementan nuevas estrategias como parte de aplicaciones en medios digitales, que se aplican espacios como despachos de orientadores, que si se aplican cosas de ese tipo, maravilloso. Pero con que el enfoque del perfil profesional se respete, que haya un proceso de sistematización para poder contratar un personal que se dedique al área de orientación educativa, con eso me debería pensar. Ok, bueno, para concluir este capítulo, ¿usted cree que es necesario y siempre va a ser necesario la educación educativa? Sí. Sí, porque el trabajo de la orientación educativa es con seres humanos. Y los seres humanos
no somos perfectos, estamos viendo justamente antropología filosófica, que tendemos a la perfección, pero pues no la alcanzamos por ciertas limitantes dentro del desarrollo, dentro de las capacidades de los seres humanos. Y al tener eso, quiere decir que en algún punto podemos tender a desviarnos del enfoque que teníamos, del objetivo que teníamos, y necesitamos a lo mejor el apoyo de un profesional para poder encaminarnos de nuevo a este enfoque. Si necesitamos aprender a leer de nuevo, si tenemos que aprender a desarrollar habilidades para poder certificar dónde voy a estudiar mi educación en línea, si necesitamos atender al desarrollo de estrategias de grupo para poder atender la socialización, o hay un conflicto interno, adelante. Se va a necesitar, porque seguimos trabajando con un factor que es el recurso humano. Entonces, si seguimos trabajando con humanos, seguimos entendiendo que necesitamos una perspectiva de vida. Ok, bueno, eso sería todo. Muchas gracias.